Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros hoy. Tema sanitario, las decisiones que se han tomado en el Congreso Nacional, el proyecto de ley que se discutió, se aprobó y esperamos la acción pronta del Poder Ejecutivo. Este es uno de los temas que abordamos hoy, pero antes la polémica que se ha generado en las últimas horas. La exsecretaria de Salud, en las últimas de cambio de la administración anterior, hace apenas una semana debemos decir, se nombró como médico en el hospital de San Lorenzo. Tiene todo el derecho, le asiste. Aquí la gran interrogante que hay es el salario. ¿Cuánto gana un médico general, un médico especialista? Con eso quiero empezar el programa y no es el ánimo de polemizar, es realidad, porque todo mundo tiene un derecho a trabajar, pero ¿en qué condiciones? Presento a nuestros invitados de hoy, la doctora Suyapa Figueroa, expresidenta del Colegio Médico de Honduras, política y una destacada neumóloga en el país, y el doctor Samuel Santos, presidente de la gremial de los facultativos. ¿Usted es sanpedrano, doctor? ¿O es prestado? Soy teleño. Ah, bueno, prestado. Trabajo en San Pedro Sula. Prestado a San Pedro y prestado a Tegucigalpa. ¿Es ginecólogo? Pediatra. Pediatra, muy bien. Bueno, empezamos con esto que es la polémica. Solo me dispensa, doctora, porque voy a arrancar con el doctor Samuel Santos, porque hoy la exsecretaria de Estado le ha enviado una misiva a usted por todo esto que se ha dicho, que se ha planteado de su nombramiento ganando 105,000 y fracción de lempiras en una plaza en San Lorenzo. Le ha remitido una carta que mientras usted nos vaya exponiendo la vamos a poner en público. ¿La podemos hacer pública? Claro. Perfecto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que sabe el Colegio Médico? Porque ustedes hoy se han pronunciado y han dicho que esto hay que investigarlo porque ¿cuál es el salario de un médico general y un especialista? Buenas noches. Buenas noches, don Rosendo. Alegre de estar aquí compartiendo este espacio con la doctora Suyapa Figueroa, que es un referente del Gremio Médico Nacional por las luchas que hemos compartido en el pasado. Y justamente porque compartimos esas luchas, también ella recordará que nosotros estuvimos permanentemente luchando por la consecución de más plazas para los médicos jóvenes sobre todo, y que las seguimos necesitando. En pandemia, nuestros colegas fueron beneficiados por un decreto, el 047-2020, que les da la posibilidad de recibir la plaza sin necesidad de hacer concurso, y nos faltan 250 de esos colegas para ser nombrados. Luego tenemos los compañeros que tienen 15, 20 años trabajando por contrato interinato y tampoco se ha podido obtener la plaza para estos colegas, y el más postergado de los grupos médicos son los de los descentralizados o tercerizados, que no han tenido derechos en lo largo de la historia y tampoco se les pudo traer al nivel central. Por lo tanto, a nosotros nos llama poderosamente la atención de que la señora exministra aparezca en los datos de la Secretaría de Salud, que ha sido publicado por los medios de comunicación, con un nombramiento que fue dado el 9 de septiembre, con un salario de 105,000 lempiras. Si ustedes recuerdan bien, la doctora Figueroa recuerda, estuvimos en lucha el 2024 y 2025 exigiendo que se subiera la base salarial, que era de 29,000 lempiras, que se subiera a 36,000 lempiras. De hecho, por esto fuimos llamados extorsionadores, ¿verdad? Y terminamos negociando en Casa Presidencial para lograr ese aumento a 36,000 lempiras. Nos llama poderosamente la atención. Usted tiene derecho. Todos tenemos ese derecho natural al trabajo. Sin embargo, no existe dentro de la Secretaría de Salud y entre nosotros los médicos la posibilidad de darnos un sueldo que esté por encima de las mayorías. Es decir, al arrancar con una plaza, con un servicio a la población, tienen un sueldo base. No puede de primas a primeras ingresar ganando 105,000 lempiras. Ese es el principio. No se puede. De hecho, el salario base lo subimos de 29,000 a 36,000 lempiras para los médicos generales. En este momento vemos que la doctora se puso 105,000 lempiras. Bueno, en el documento que está firmado y de comprobarse que esto es verdad, eso está fuera de ley, porque para ganar ese salario... En la misiva esta que ya le hemos dado lectura, ustedes la vamos a dejar ahí un buen momento para que la lean, es larga, pero lo esencial, no hubo nombramientos al margen de la ley, dice la doctora
Carla Paredes agrega que pueden investigar, que pueden llegar a averiguar qué pasó, pero no solo los últimos 4 años, dice, sino que de los últimos 10 años, es decir, incluir 3 gestiones de los últimos gobiernos, es decir, el de Castro y los 2 de Hernández Alvarado, ahí cumple la década. Ahora, nunca dice si en realidad está nombrada. Sí, es correcto. A nosotros nos llama la atención ese silencio y lo que dice en esta misiva es que los colegas que fueron nombrados por el 047-2020 o los que participaron en el concurso, sí, esos están dentro de la ley, pues era un decreto de un PCM 047-2020 y el Colegio Médico nunca ha dicho que es ilegal que hayan nombrado a los compañeros de pandemia o que es ilegal que hayan nombrado a los compañeros que participaron en el concurso o a aquellos compañeros del Hospital Escuela que recibieron su plaza por antigüedad. No estamos hablando de eso. En este tema en particular, yo creo que no debemos de confundir ni dejarnos confundir. Aquí el tema toral no es las plazas que se entregaron dentro de la ley a estos colegas. Aquí el problema toral es que a la ex ministra se le dio una plaza ganando 105,000 lempiras que está fuera de todo contexto, ya que una persona, un médico, que empieza a trabajar hoy, si no es médico especialista, va a tener un sueldo base de 36,000 lempiras. Para llegar a tener un sueldo de 105,000 lempiras, tiene que tener una antigüedad por lo menos de 25 años de trabajo. Es decir, cuando ya casi se está jubilando, por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos hablando. Luego, todo lo que manifiesta la doctora en esta carta, donde dice que se le dio a diferentes gremios que hizo dentro de la ley, sí es cierto, a todos se les dio sus plazas dentro de la ley. Nosotros nunca le hemos negado, ni estamos pidiéndole a nadie de que anulen los nombramientos de los colegas a los cuales se le dio la plaza porque se dieron en legal y debida forma y por la lucha que hicieron los gremios y hizo el Colegio Médico en la calle. Y si hablamos de gobiernos anteriores, aquí está presente la doctora Siopa Figueroa, que fue la que dirigió el Colegio Médico cuando estuvimos en la calle luchando por la defensa de la salud y la educación. Es decir, todo lo hemos logrado en la calle. Nosotros nunca hemos pedido nada fuera de la ley. Sin embargo, el Colegio Médico de Honduras como ente gremial no puede defender una posición en la que se rompe el criterio de que no puede haber una excepcionalidad de sueldos solo porque yo soy ministro. En ese momento, esto se convierte en abuso de autoridad. Y eso es lo que debe entender la doctora. Nosotros no somos los que estamos acusando, sino que es en este momento los medios de comunicación. ¿Y quién tiene que investigar la veracidad de esto? Pues los entes investigativos del Estado. Usted dijo que aquí deben intervenir los entes contralores. ¿Por qué razón, si es un asunto de gremio? ¿O qué daño le causa al Colegio Médico que estén con esto que es tendencia, que hay una exministra que, por cierto, no los trató bien a ustedes? No vamos a venir a repetir en los términos peyorativos que se refería a sus colegas, de una exfuncionaria que gana más de 100,000 lempiras, doctor. Sí, este no es un problema gremial, definitivamente no es gremial, es legal, porque la doctora no estaba haciendo en el cargo de ministra un trabajo gremial. Es más, era la patronal. Es la contraparte del gremio y en ese caso entonces se vuelve un caso legal y son los organismos contralores del Estado los que deben investigar si se hizo correctamente o no se hizo correctamente esto. Sin embargo, en lo del salario, nosotros tenemos clarito como el agua, de que no puede tener un salto cuantitativo de 36,000 lempiras a 105,000 lempiras en un año, porque no se ha trabajado ni siquiera un año. Y además de eso, el 9 de septiembre, según los documentos filtrados a la prensa nacional, se le dio ese nombramiento, firmado por la ex viceministra, la doctora Nersa Paz. Pero al día siguiente también se le da una licencia sin goce de sueldo para presentarse al nuevo lugar de trabajo, que sería el Hospital de San Lorenzo, que expiró justamente el día 3 de febrero o 2 de febrero. O sea que ya está activa su presentación. A partir de ayer. Por eso el director del Hospital de San Lorenzo dijo la verdad. Él no tenía ninguna información, porque para cuando se publica esto, a él nadie le había informado que la doctora estaba nombrada para guardia en el Hospital de San Lorenzo. Nuestro colega está diciendo totalmente toda la verdad. Sus consideraciones, doctora. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo han visto todo esto? El acompañamiento que se ha dado a este polémico nombramiento, que debo decir no es el único, porque también otros cargos de alto funcionario dentro de la Secretaría de Salud en el ocaso de la administración pasada, pues parece que fue de buena fiesta. Es totalmente, como lo dice el doctor Samuel Santos, esto no es un asunto gremial,
Recuerde que ella estaba ejerciendo una función como ministra y que obviamente el nombramiento está lejos de lo que dice la ley del estatuto del médico y de lo que dice el acuerdo de nombramiento especial de los médicos que estaban trabajando en pandemia. Yo incluso investigaría si ella tenía una plaza. A mí más bien lo que me hubiera esperado es que ella hubiera pedido su cesantía, porque se supone que ella estuvo nombrada en el hospital de Santa Bárbara y que ahí era donde ella laboraba. Entonces realmente yo creo que esto amerita que se pida una investigación, y yo ahí sí creo que el Colegio Médico podría pedir también que se haga esta investigación de cómo se hizo el nombramiento, porque no solamente es el único. Ahí hay otros también funcionarios de la administración cercanos a la ministra Paredes que están nombrados, otros que no sé si son traslados, como por ejemplo el del doctor Marco Eliud, que ahora está haciendo guardias, por ejemplo, en el Hospital San Felipe, y no sabemos si es un traslado o es un nombramiento nuevo. Entonces, creo que esta situación es verdaderamente lamentable y creo que es un asunto que debería ser investigado y deducidas responsabilidades, porque sí, en realidad constituye, en algunos casos, podría ser que estemos ante un caso de abuso de poder. Bueno, ustedes tienen un tribunal de honor y de ética a nivel de la Junta Directiva. Ambos han estado presidiendo la gremial. ¿Qué establece cuando se presenta un caso de estos que ha llamado la atención por la enorme cantidad de recursos que se tienen que erogar de la Hacienda Nacional? Y no es, insisto, que satanizamos, porque hay médicos especialistas que tienen décadas de estar en el sistema, cuyos salarios se acercan a los 80,000, 90,000 empiras, pero han trabajado más de 20 años. Es correcto. Y en el caso puntual, ¿qué pueden hacer a nivel del Tribunal de Honor y Ética, doctora Figueroa, y después doctor Santos? Para empezar, el Tribunal de Honor, lo dice la ley, solo puede actuar mediante una denuncia puntual. No puede actuar de oficio, y además esto es una situación que debe ser investigado por los entes contralores del Estado y por quienes deben dar cuenta legal de los nombramientos. Y obviamente el Colegio Médico puede pedir que se investigue, y luego de esa investigación se tenga algo en concreto, entonces proceder a alguien sabiendo ya con la certeza de que hay una investigación, que hay un proceso debido y que hay una responsabilidad directa. Entonces ahí el Colegio Médico puede proceder ante la denuncia de algún colega porque considere que esto fue falto a la ética. Así que sí se necesita también llevar un procedimiento dentro del Colegio Médico que esté establecido por la ley para ser justos y para ser apegados a esta ley que nos rige. Ahora, ¿puede el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, dónde debe estar el inicio de un proceso de investigación? Si es que lo hacen, ¿como Colegio Médico se van a quedar hasta ahí o qué va a pasar? Doctor Santos. Sí, como ya hemos establecido, este no es un problema gremial, este es un problema que debe ser investigado por los que tienen esa facultad de hacerlo. En este caso, quien debe de investigar es el Ministerio Público, debe el Fiscal General de la República abrir una línea de investigación y hacer la denuncia ante los entes que dan justicia. Esto nos recuerda a nosotros el caso del Seguro Social, donde también hubieron médicos involucrados, que la doctora era presidenta en ese tiempo. Nuestros colegas nos decían, llévenlos al Tribunal de Honor. Nosotros no lo podíamos hacer, porque era un tema de país, era un tema que no era dentro del ámbito gremial, sino que el juez tenía que determinar la culpa. Y si se dictamina una culpabilidad por parte del juez y se da una pena a un agremiado en casos del gobierno, entonces lo que se hace es que el Tribunal de Honor ahí sí puede tomar una decisión de suspenderlos del ejercicio profesional médico por el doble de la pena que un juez le dictamine. Y perdón, y esto es interesante porque de comprobarse abusos, de establecer bajo un proceso de investigación obvio excesos, pueden llegar, me dice usted, hasta procesos de suspensión.
Claro, aquí no estamos acusando, ninguno de nosotros tres estamos diciendo es de que el hecho es un juez, ¿verdad?, el que va a determinar eso. Nosotros lo que estamos diciendo aquí y estamos respetando incluso que es inocente todavía, porque en Honduras todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero ¿quiénes son las principales personas que deben estar interesadas por demostrarle la inocencia? Uno mismo, ¿verdad? Entonces, a mí me llaman la atención dos cosas, don Rosendo. El silencio por parte de las personas acusadas. No han dicho nada, no han salido, no nos han enviado una carta realmente donde nos digan es verdad o es mentira. Porque la misiva que le envió solo es que dice que se revise, que se investigue, pero no deja claro si está o no nombrada, para ponerle un punto final a esto. Eso es lo que queremos saber, sí o no, ella debe ser interesada, pero me llama la atención también el silencio del nuevo gobierno, ¿verdad? Porque yo no he visto, solo el Colegio Médico ha estado, nosotros ya tiramos un comunicado donde pedimos que se investigue esto, pero no hemos visto otros entes controladores del Estado e investigadores del Estado interesados para poder calmar a la población y demostrar de que en realidad se quiere llegar al fondo de esta situación. ¿Qué le genera en el gremio todo esto, doctora Figueroa? Porque hay aspiraciones. Bueno, tenemos, no sé si las cifras variaron, de más de 6,000, se dijo en su momento, otros dijeron que eran 8,000 médicos generales buscando una opción de trabajo. También muchos médicos que terminaron yéndose del país porque aquí no estuvo esa opción de laborar. Es un pueblo enfermo este. Pero encontramos esta sorpresa de nombramientos a la veloz, vamos a decirlo de eso, a la veloz, a la carrera, porque se nos terminaba la administración. Bueno, los comentarios que yo he escuchado de mis colegas es la indignación que produce el hecho de que alguien se otorgue una plaza, de que alguien nombre a otra persona sin seguir los preceptos que están ya bien conocidos en la ley y que obviamente pasan por un concurso o pasan por un derecho adquirido, como el Colegio Médico ha defendido a los agremiados que tienen un derecho ya adquirido. Entonces esto también causa indignación, especialmente de muchos colegas incluso que ahorita son especialistas, pero que cuando accedieron a su plaza eran médicos generales y por ejemplo, el reajuste salarial que ellos esperarían que ocurriera, pero que se les ha negado también ese derecho. Siguen ganando lo mismo que gana un médico general. O una enfermera, por ejemplo, o un auxiliar de enfermería que estudió medicina, por ejemplo, y que jamás recibió la retribución de habérsele reconocido el esfuerzo y haberla nombrado como médico en la plaza, y que después tiene que sacar una especialidad y que después tiene que concursar como médico especialista. Todo eso lo conocemos, todas esas situaciones injustas para nuestros colegas médicos las hemos conocido y realmente son lamentables. Y una persona solo tiene el poder para poder lograr un nombramiento de esta manera y ahí lo tiene. Entonces creo que todo esto sí debe ser investigado. Como dice el doctor Santos, nos llama la atención que las autoridades nuevas no se han pronunciado con respecto a esta situación. Entonces a veces también la gente se pregunta, pues si es que están también de compadre hablado o qué es lo que sucede. La doctora Paredes ¿es especialista o es médico general? Médico general, por eso la plaza que se pone ahí. Médico general. Sí. Muy bien. Voy a la pausa. Ya vamos a hablar de todo este otro proceso de transformación que tiene como objetivo la reducción de la mora quirúrgica y encontrar un mecanismo ideal para que usted, cuando vaya en busca de un fármaco, lo encuentre en las farmacias, que no se vaya con las manos vacías. Es la propuesta que se ha aprobado mediante un decreto de emergencia y temporal, no es para siempre, a la nueva administración del país. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo en nuestro cara a cara de hoy. Somos un país en estadísticas. Eso lo debemos tener claro. Ojalá que el INE en esta administración vaya a profundidad y revise mediante planificación el tema de la mora quirúrgica. Lo puede hacer el INE y lo puede hacer, si se estructura bien, la misma Secretaría de Salud con sistemas modernos en los hospitales.
nuestro cara a cara de hoy, ¿funcionará este plan de intervención en la salud pública que impulsa la administración del presidente Afura? Cara a Cara es presentado por Yexterio. Encuentra tu laptop ideal y cómprala al crédito con los Laptop Master de Yexterio. Laptops que van a tu ritmo. Bueno, doctora Soyapa Figueroa, usted ha sido congresista en los últimos años. Se aprobó este decreto que, reiteramos, es un decreto transitorio, es por un tiempo perentorio. Y la aspiración es que respondan y que se tenga una verdadera reducción de esa mora quirúrgica que no sabemos cuánto es. Bueno, yo lo he dicho, pretender que la mora quirúrgica es el único problema que tiene la Secretaría de Salud es un error. La Secretaría de Salud ha tenido un abandono en los últimos gobiernos terrible, al grado de que programas que antes eran insignia de la Secretaría de Salud, como el programa ampliado de vacunación, en este momento sufre todo el deterioro de una mala gestión. Asimismo, la atención primaria en salud. Así que esto no solamente es solamente la punta del iceberg y de la gran problemática que hay en el sector salud. En el tema de la compra y distribución de medicamentos, pues creo que este es un tema bastante importante y la verdad es que lo que yo veo como problema mayor es que no nos han dicho cuál es el plan para recuperar lo público. ¿En cuánto tiempo vamos a tener la suficiente cantidad de quirófanos, personal? Porque se necesitan cirujanos, ortopedas, neurocirujanos y todo el personal que se necesita para atender las áreas quirúrgicas, y cómo vamos a suplir los insumos que son los que atrasan las cirugías. La gran mayoría de las cirugías son suspendidas porque no había personal en ese momento que las hiciera, o por diferentes razones, porque no habían insumos, porque el quirófano se cerró, porque se contaminó el quirófano. Y la otra situación es que ¿cuántos quirófanos están en mal estado? ¿Y qué vamos a hacer para recuperar? ¿Qué dice el inventario? ¿Hay algún inventario, doctora Figueroa, doctor Santos, que nos diga de los quirófanos que los hay, bueno, en todos los hospitales regionales para cierto tipo de patologías, desde luego, porque no vamos a pensar que un hospital del occidente se va a operar a alguien del corazón? Todos vamos bajo orden. ¿Cuántos hay habilitados? Bueno, en este momento no tenemos esa información de cuántos hay habilitados, porque hay quirófanos, por ejemplo, en el Hospital Escuela, en el Hospital Mario Catarino Ríos, un hospital de importancia que a veces no se opera porque no tienen succionador o porque no tienen cauterio. Todo lo demás está bien. Pero ese no es el problema realmente. Nosotros el 22 de octubre del año pasado, yo le mandé a usted la copia del documento que le entregamos a los entonces candidatos a presidentes de la República, hablábamos de la mora quirúrgica, que no es el problema principal, como dice la doctora Figueroa. Y nosotros ahí planteábamos de que era necesario poner a trabajar los quirófanos. Por ejemplo, en el Hospital Mario Catarino Rivas hay 13 quirófanos. En la mañana trabajan casi todos, ¿verdad? Pero en la tarde ya no están trabajando porque nos hacen falta cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, técnicos para poder operar a los pacientes. Entonces, el año pasado, por ejemplo, en el Hospital Mario Catarino Rivas se operaron 16,000 personas, pero solo en horas de la mañana. Ya en la tarde y noche solo se atienden las emergencias. Si nosotros hiciéramos que esos quirófanos trabajaran en la mañana, en la tarde, incluso los fines de semana, vespertinas, que superaran hernias, vesículas, y además de ellos hicieran cirugías ambulatorias también, podríamos sacar adelante. Lo que nosotros le planteamos a los candidatos presidenciales en el momento sí era disminuir la mora quirúrgica, pero en ningún momento dijimos de que era necesario contratar quirófanos a nivel privado, porque nadie tiene más quirófanos que la Secretaría de Salud. Eso es totalmente cierto. Los hospitales privados tienen quirófanos, pero los tienen en forma limitada. Entonces no va a ser esa una solución, creemos nosotros, a largo plazo, sino que puede ser un paliativo en este momento, ¿verdad? Y entendemos el entusiasmo del presidente en querer sacar esa mora quirúrgica lo más pronto posible. Sin embargo, hay otros temas de interés, como mencionaba la doctora, el programa ampliado de inmunizaciones, medicamentos que usted me preguntaba, el fideicomiso solo es una forma de compra.
¿verdad? Puede hacerse de cualquier otra manera. El fideicomiso es que usted agarra dinero del Estado, lo utiliza con una comisión a través de un comprador que es el que va a comprar al Estado. ¿Qué se va a comprar? ¿Y qué se va a comprar? Ese es el otro punto fundamental. No es lo mismo comprar medicamentos para el Instituto Nacional del Tórax que para comprarle a un hospital de Olanchito o de Tocoa o de Ocotepeque, ¿verdad? Tenemos que saber qué medicamentos necesitan en esos lugares. En alguna oportunidad, yo recuerdo con la doctora recibimos en el colegio médico a los que en ese momento manejaban el fideicomiso y teníamos carencia de medicamentos en ese momento y lo habíamos denunciado desde el Colegio Médico de Honduras y nos decían ellos que sí se había comprado, pero que lo de siempre, ¿verdad? Que el personal médico de enfermería se robaba los medicamentos. Yo recuerdo que esa tarde les dijimos nosotros que era completamente raro que medicamentos que entraban con grandes furgones, con grandes camiones, salieran en mochilas, ¿verdad? Esa cantidad no daba la explicación. De tal manera que aquí lo del fideicomiso no es nada nuevo, sin embargo es una forma de comprar, ¿verdad? Eso es una forma de hacerlo, pero se tiene que saber qué es lo que se va a comprar para cada hospital de acuerdo a su especialidad. Bueno, usted me dice, doctora, que de pronto el recurso ahí está, que lo que no ha existido es un orden. ¿Cuánto puede llevar eso de organizarse y utilizar la infraestructura hospitalaria, que me dice el doctor Santos es mayor que la del sector privado, para ahorrar costos? Porque hablaban de precios unitarios al enviar a un ciudadano para una intervención al sector privado, pero vamos de enfermedades a enfermedades. ¿Y cómo se va a definir? Normalmente, ¿cuánto se lleva un proceso de eso? Bueno, imagine usted que la construcción de los quirófanos del Hospital Escuela, por ejemplo, está desde el 2012, desde que la universidad asumió el Hospital Escuela. Hubo dinero, hubo más de 300 millones destinados a la construcción de quirófanos y es este tiempo, 2026, que esos quirófanos no se construyeron. Entonces, imagine cuánto puede tardar el Estado por ineficiencia, no por culpa del personal sanitario, porque al igual que la población, nosotros también estamos urgidos de trabajar con reglas claras, con óptimas condiciones y poder realmente prestar el servicio que sabemos hacerlo, pero que verdaderamente nos genere confianza a quienes trabajamos en el sector público y al que recibe la atención sobre todo. Entonces, realmente esto creo que hay que pensar que hay una buena intención. Yo parto de ese principio. Partamos de esa buena intención. Yo parto de ese principio. Es más, el hecho que el mismo presidente haya asumido la Secretaría de Salud es una acción riesgosa, porque lo bueno se le va a aplaudir y lo malo se le va a achacar directamente a él. Sin embargo, eso habla de lo importante que él ve el recuperar el sector salud. Y también el otro hecho es que ¿quién lo va a amenazar a él por las decisiones que tome? ¿Quién le va a ir a pedir que le dé coimas por compras de medicamentos? ¿Y quién va a querer extorsionar al presidente? No lo van a hacer. O sea, es decir, la acción por el manejo ahí tiene una efectividad al 100. Va a haber transferencias ágilmente. Yo no creo que nadie le vaya a negar si él pide una acción rápida, va a ser a la brevedad posible, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene ventajas que él lo haga. Lo único que nos parece importante es ponerle un tiempo perentorio a la acción, porque el Estado no puede ser asumido. El Estado es complejo, el país es complejo y no solamente salud es el problema. Tenemos problemas de seguridad, la educación es otro problema. Entonces, creemos nosotros que tiene buena intención. Y yo parto de ese principio de que hay una urgencia, lo sentimos realmente todos los días, la gente lo siente, la urgencia de tomar acciones y obviamente estamos esperando que haya contundencia en estas acciones y que pronto tengamos respuestas, resultados de estas acciones que se tomen. Cuando usted me plantea, doctora, tiempos, ¿en cuánto sería? Yo planteo esto porque yo observo en ustedes los facultativos, y me ha tocado porque en algún momento los he visitado, que llenan toda una ficha y ustedes preguntan, registran, tienen todo el perfil de lo que va a ocurrir y esto es una atención de hoy para hoy. Ya lo que es intervención quirúrgica implica otro tipo de procesos. Si tenemos metas
¿En qué momento ya, ahora que hay una nueva administración, debemos decir, estamos listos? Bueno, se supone que cuando veamos una verdadera reducción en la mora quirúrgica que se ha planteado, pues vamos a empezar a ver resultados. Miren, en el Hospital Escuela solamente se hacen aproximadamente unas 1.800 cirugías mensuales. Esto es una cantidad importante. Pongámosle cuánto va a invertir el gobierno en sacar una cantidad similar en los quirófanos que se contraten, por ejemplo. Y la otra situación es a quién van a contratar, bajo qué, digamos, criterios van a contratar estos quirófanos, quién va a hacer la recuperación de los pacientes, porque operar no solamente es ir y abrir a alguien, sino que es la evaluación preoperatoria, la estabilización del paciente en el posoperatorio, la recuperación de ese paciente. Entonces, el problema es que nosotros ya hemos visto y nosotros tenemos la experiencia de otros países en donde se han implementado medidas similares a las que se están discutiendo aquí, con resultados no muy buenos. No muy buenos. Entonces, que no esperamos eso, desde luego, no aquí. No esperamos que eso ocurra. Sin embargo, sí hay una experiencia enorme en otros países. Y luego, cuando me hablan de que en otros que van a contratar servicios públicos, ¿a qué le llaman público? El Seguro Social no es público. El Seguro Social es de los trabajadores que aportan. Y fijar una cuota estándar para un proceso de intervención quirúrgica, ¿puede resultar efectivo o esto es mucho más complejo de lo que pensamos? Es que no es lo mismo una cirugía, una colecistectomía en un paciente que no tiene comorbilidades a un paciente que es además diabético, por ejemplo, y que le van a hacer una colecistectomía. Los riesgos dependen de cada persona, entonces pretender que vamos a estandarizar la medicina como que si fuera maquila, ese es otro error. Tratamos pacientes y no le podemos poner un costo fijo a un paciente, porque el paciente diabético, por ejemplo, se puede complicar, se puede infectar la cirugía. Entonces, hay tantos riesgos que se pueden correr, por lo tanto, no podemos maquilar o pretender maquilar estas acciones, porque son acciones, el acto médico es un acto especial. Y es justamente lo que nosotros quisiéramos que se retomaran dentro de los gobiernos. Es que nosotros no podemos cosificar, nosotros no podemos tratar la atención de un acto que es verdaderamente humano y someterlos a las reglas del mercado, tasarlo y decir, por esta cirugía te voy a cobrar tanto. No, son personas con sus patologías, con sus particularidades que estamos tratando. Ahora, doctor Santos, y como gremio, ¿qué compromiso asumen? Porque aquí estamos viendo toda una área en nivel A. Ahora vamos al B. Ustedes que son los que entran en el proceso como tal, como galenos, han hablado ya, se han comunicado, sobre todo con tema de las especialidades, los cirujanos, los especialistas y subespecialistas, que son los escasos para enfermedades puntuales. ¿Cómo han reaccionado en estos días tras la decisión del Congreso? Y lo hemos venido diciendo durante varios años, don Rosendo, se necesita que tengamos mayor cantidad de médicos. Es que la red de quirófanos ya está hecha, hablando de mora quirúrgica, ya está ahí. Lo que necesitamos son médicos especialistas para operar a los pacientes, pero vamos de cirugía a cirugía. Las hernias, las vesículas, esas cosas pues son sencillas, ¿verdad? Otros países que con economías más fuertes, como dice la doctora, por ejemplo Colombia, intentó hacer esto y terminaron haciendo lo que ellos llamaron el carrusel de la muerte, ¿verdad? Donde si no se pagaba una cirugía de una apendicitis aguda, el paciente le daba vuelta a un montón de hospitales hasta que terminaba muriéndose por la falta de atención.
Nosotros creemos que esto pasa por fortalecer, y el decreto no lo dice, de qué manera se va a fortalecer el sistema público de salud. Y se va a fortalecer en la medida que tengamos más especialistas trabajando en los diferentes hospitales, porque los quirófanos necesariamente no son los que van a operar a los pacientes, son los seres humanos que van a operar a otro ser humano. Esos seres humanos que tienen la especialidad en cirugía son los que van a rescatar a ese ser humano que sufre una enfermedad. Entonces, nosotros quisiéramos tener claro desde ahorita cuál va a ser la posición del Estado en la contratación de personal para lo público, porque podríamos pasar nosotros que dentro de un año o 2 días que no fue suficiente el tiempo que se le dio y que se necesita un año más, y así podríamos llegar a los 4 años y habernos gastado una cantidad enorme de dinero contratando servicios privados, pero no se fortaleció el sistema público de salud por lo menos para 25 años después. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero se ha encontrado voluntad de querer. Claro, sí hay voluntad, pero también hay que recordar también que la oferta salarial que presenta la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social para muchas especialidades importantes no es tan atractiva. Si tenemos un cirujano cardiovascular que viene a hacer altos estudios en medicina no invasiva para atender pacientes de corazón, por ejemplo, no les va a llamar la atención ir a trabajar por 44,000 lempiras al mes. Entonces ese es un área que habrá que revisar. Volvemos al principio, el tema del manual de puestos y salarios, correcto, que de pronto aquí lo satanizan, pero vamos de profesiones a profesiones, de los riesgos de esa profesión que ustedes han asumido. Por supuesto. Y esto, ¿cuánto debe ganar, doctor? ¿Hay un estimado? Ya tenemos, nosotros de acuerdo al Estatuto del Médico Empleado, en este momento el salario base del médico especialista debería ser de 59,000 lempiras para ¿Y el un 2026. subespecialista? No tenemos esa diferencia, ¿verdad? Nunca la han querido hacer. En todos los países del mundo, quien más estudia gana más. Y está bien, eso es lo correcto. Hay que darle a quien más estudió mejores beneficios. Sin embargo, en Honduras, si usted es especialista o subespecialista o tiene 2 subespecialidades, usted va a ganar lo mismo que un especialista. Eso no va a hacer la diferencia. ¿Me decía, doctora? Es eso lo que hay que trabajar también, un escalafón. Una medida digamos, darle un salario de acuerdo al número de años que ha estudiado alguien, y eso es importante que se retome. Lo hemos planteado en algunas instancias, el escalafón que debe suceder. Sin embargo, bueno, creo que aún con todo hay médicos que sí están dispuestos, aún con esa precariedad de salario, hay médicos que están súper dispuestos a ir y trabajar, pero ¿qué quieren? Relación laboral formal. Pero si cada 3 meses van a tener que ir a sacar antecedentes penales, antecedentes policiales, la identidad hay que ir a presentar y se los pierden, 3 veces lo presentan y 3 veces se los pierden los documentos, porque eso es lo que sucede, que llevan solvencias, que tienen que sacar un montón de documentos para firmar un contrato que se lo van a pagar hasta dentro de 6 meses si le va bien. Entonces, esa precariedad, esa falta de respeto es la que no aceptan los colegas que están trabajando en el sector público. Bueno, voy a hacer la pausa. Cuando regrese le doy la palabra, doctor, por asuntos de los comerciales. Ya regresamos aquí en este diálogo que mantenemos con los doctores Samuel Santos y Suyapa Figueroa. Seguimos al banquillo. Doctor Samuel Santos, ¿me quería aportar? Sí, para reforzar lo que decía la doctora en cuanto a la seriedad del trabajo y cómo toman en serio a los médicos, es importante recordarles que además de la firma de contratos que se están haciendo cada 3 meses, que se pague a tiempo. Al día de hoy, a la fecha que estamos, no se han pagado los salarios en el hospital escuela. En todo el país no se han firmado los nuevos contratos. Ya estamos en febrero y no se han firmado los contratos. ¿Cuándo le van a venir a pagar a estos colegas si no han firmado sus contratos? Entonces, esto es la seriedad que nosotros queremos de parte de los gobiernos, de que tomen en consideración que el trabajo del médico es un trabajo serio, es un trabajo digno, pero tiene que tratársele. No se puede estar pagando cada 3 o 6 meses. La Secretaría de Salud tiene los sistemas de avanzada de los países, bueno, y no los países modernos, aquí los países de la región, que se sabe que hay una ficha de Suyapa Figueroa, que hay una ficha de Samuel Santos, como hay una ficha de Carla Paredes, que nos pueda permitir ingresar al sistema, incluso en países modernos, hasta un particular. Yo puedo ingresar a través de la red y corroborar dónde está nombrada la doctora Figueroa, dónde está el doctor Santos. ¿Se tiene eso en salud? Claro. ¿O es otro proyecto paralelo que la nueva administración nos podría dejar como herencia en el sistema, doctora?
Se tiene esa información. De hecho, no hay nombramiento si no te presenta todos sus documentos apostillados por si estudió en el extranjero y debidamente presentados. Probablemente no estén digitalizados. Y ahí es donde vamos, a la digitalización de la información, a la creación del expediente único dentro de la Secretaría de Salud para que nosotros sepamos también no solamente quiénes son los profesionales. De hecho, el colegio médico tiene la información y probablemente en algún momento va a estar en una aplicación para que la gente sepa si la persona que lo está atendiendo es un especialista, si está bien acreditado dentro del colegio médico y tiene todas las credenciales para ofrecer el servicio que está ofreciendo. Entonces, todos esos avances los hicimos en el colegio médico. Ahora, la Secretaría de Salud hace uso de esa información. ¿Cómo es posible que a una persona cada 3 meses le estén pidiendo antecedentes penales y policiales y le estén pidiendo hasta currículum nuevamente? O sea, es una serie de papeles que hay que llevar cada 3 meses y, como le digo, se los pierden. Ese es el gran problema, que nunca vea que ahí aquí esos documentos. voy a introducir otro tema que creo que el doctor Santos en algún momento lo hablamos en la radio, y es el hecho de que con el hondureño son las 1000 trabas, pero aquí vinieron médicos no hondureños que ni les pidieron nada. Bueno, y hasta en moneda extranjera se corroboró eso, doctor, que así se pagó. O cómo, insisto, en hacer una limpieza del sistema y trasladar una buena herencia después de esta intervención del actual gobierno. Sí, lo hablamos. Recuerde usted que no fuimos nosotros, sino el mismo don Amable de Jesús que dijo que les daban un estipendio o beca a trabajadores médicos cubanos que vinieron a Honduras con un salario de $2,000, que está por encima incluso de la actual base salarial que ya la subimos. Entonces presentamos la denuncia en el Ministerio del Trabajo, presentamos la denuncia porque están ejerciendo la medicina y están trabajando en Honduras de manera irregular. No lo hacemos porque sean cubanos, lo hacemos porque esa es la ley que protege al médico hondureño, protege sus fuentes de trabajo. Entonces nosotros creemos de que no nos están midiendo con la misma vara al que viene de afuera, y nosotros lo decíamos, somos candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Ya quisieran nuestros colegas ganar $2,000 y además recibir casa, alimentación y transporte, ¿verdad? Que eso no lo tiene el hondureño si se va a la Mosquitia, tiene que pagar la pipa o la lancha para trasladarse de un lugar a otro, hasta 2 o 3 horas para ir de un lugar a otro. Bueno, y el otro punto, ¿cómo definir prioridades? ¿Qué sí es urgente intervenir y qué debe ir a una lista de espera? Porque es imposible sacar todas las emergencias que actualmente están en espera, y no de hoy, sino de hace muchos años, doctora. Bueno, la verdad es que hay varias patologías que no pueden esperar. Por ejemplo, ¿cuál debe ir ya al quirófano? Una biopsia. Una biopsia de un paciente que yo sospecho que tiene cáncer. Un paciente, un ganglio, por ejemplo, que yo estoy sospechando que es un proceso neoplásico, o que yo pienso que es un proceso infeccioso que amerita un tratamiento urgente. Entonces, estas son las cosas que deberían tener prioridad, pero normalmente esas cirugías son desplazadas por las cirugías que llegan de emergencias, por el trauma que llega. Y yo nuevamente voy a decirlo, creo que plantear también el hacer un hospital solo para atender trauma también es un error, porque ese paciente que llega traumatizado va a necesitar una evaluación, son pacientes cardiópatas, son pacientes diabéticos. Entonces, ¿qué necesitamos? Hospitales integrales, hospitales generales y obviamente un gran centro de formación del recurso humano. Ese recurso humano debe responder no solamente a la cantidad en demanda que necesita el país, sino alineado también con la perspectiva que tiene el gobierno, qué es lo que quiere lograr, cómo quiere que ese personal trabaje. Entonces, esa formación es la que debe tener el personal que se forma para la Secretaría de Salud y para atender la atención pública. Así que yo creo que hay muchas cosas que hacer, la formación de recursos, pero esto debe pasar por un sentarse con los colegios profesionales, hacer el planteamiento que lo tenemos, e incluso al gobierno anterior, se lo dije desde abril del 2022, lo planteé. Aquí está la propuesta del Colegio Médico, es una propuesta consensuada, es una propuesta trabajada con sociedad civil
que la debemos tomar en cuenta para hacer el nuevo planteamiento del Sistema Nacional de Salud. Pasó todo el gobierno y jamás se planteó nada. Espero que esto no pase con esta administración y que escuche al Colegio Médico, que tiene una propuesta que hacer. Muy bien, voy a hacer una pausa y venimos al cierre. Está el tema de los medicamentos, cómo definirlo. El fideicomiso puede ser una buena opción. ¿Qué mejorarían o recomendarían para que el fideicomiso que ya existió, ahora que se volvería ese sistema, sea mucho más efectivo? La población ahora es mayor, las patologías son otras también. Entonces queremos que nos orienten ustedes como médicos cómo estructurarnos en ese plan de los fármacos. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí revisando con los doctores Samuel Santos y Suyapa Figueroa el plan médico de la nueva administración. El presidente tiene función general, algo así como el ministro, como el administrador general, con subsecretarios. El tema de los medicamentos. Cómo llevarlo de manera efectiva y lograr, porque eso también termina dañando mucho más a una persona que está con alguna patología, si a través de un medicamento puede mejorar, llegar a una farmacia y que no lo entregue. ¿Por qué es tan complejo eso? Y el fideicomiso, ¿qué le mejoraría a usted si le toca dar una sugerencia al doctor, que ya estuvo, por cierto, para que sea mejor, para que sea más efectivo? El problema no es la distribución de medicamentos, el problema es cómo se va a comprar el medicamento y qué se va a comprar. Hay que estratificar las necesidades de medicamentos. Ocurre en Honduras, por ejemplo, que a un centro de salud rural, donde solo hay una enfermera auxiliar atendiendo a los pacientes, le envían 40 cajas de suero de solución Harman, por ejemplo, pero no le envían las vías para poder poner ese suero. Entonces, son compras de medicamentos que no están basadas en ninguna información ni en ninguna estadística. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un diagnóstico. ¿Qué se necesita en la parte rural? ¿Qué se necesita en la parte urbana, en el primer nivel, en el segundo nivel y en el tercer nivel? Por eso le decía, los medicamentos que se usan en el Hospital del Tórax son medicamentos que solo ahí se pueden utilizar. La doctora es neumóloga, entonces ella tiene que, de ellos tienen que salir, de los neumólogos. ¿Qué medicamentos para neumología tienen que estar y en qué hospitales? Es decir, que la Secretaría de Salud se tiene que sentar con los especialistas. Son los que tienen que definir en qué nivel de especialidad necesitan tales o cuáles medicamentos. Es decir, este proceso no es así a cortísimo plazo. No. Hay que sentarse y hay Pero que no es difícil. planificar. Pero no es difícil ni lleva tanto tiempo. Estamos en la era de la digitalización, estamos en la era de la información. Reunirse. Usted solo tiene se pregunta. En ChatGPT, si usted lee el ChatGPT, cómo le organiza compra y distribución de medicamentos por niveles de atención de salud y se lo dice. En menos de 10 minutos le tiene un plan, ¿verdad? Entonces, esto no es para 6 años, esto es para hacerlo ya, ¿verdad? Entonces, se tiene que estratificar qué medicamentos se necesitan en los diferentes niveles. Si yo estoy, por ejemplo, en Morolica, allá no tengo un neumólogo. Entonces, ¿por qué voy a mandar medicamentos que la doctora Suyapa Figueroa necesita aquí en Tegucigalpa? Esos medicamentos deben estar para el Hospital Escuela, el Hospital Mario Catarino Rivas. Otro asunto es la compra de los insumos necesarios para cirugías. A veces no se opera porque no hay anestésicos. A veces no se opera porque no está el antibiótico que se necesita para hacer la revisión del paciente. O no se opera porque hay que hacer una evaluación cardiológica y no hay cómo hacerle el electrocardiograma al paciente. Hay tantas cosas, ¿verdad? El paciente diabético, hipertenso, que debe ir bien preparado para esa cirugía. Entonces tenemos que tener niveles de atención estratificados, bien definidos, para saber qué medicamentos necesitamos en cada lugar. Y no estar enviando camiones de pastillas. Yo recuerdo para la pandemia, la ivermectina. Honduras creó una deficiencia de ivermectina a nivel mundial que casi ni se vendía en el mundo. Y empezamos a comprar ivermectina como locos porque hicimos medicina basada en la ocurrencia y no medicina basada en la evidencia. Ahí algunos médicos tenemos que tomar alguna responsabilidad de ello. Entonces, ese es un buen ejemplo de una compra a locas, a tientas y a ciegas. Tenemos nosotros que tener medicina basada en la evidencia para saber qué es lo que necesitamos en cada hospital. ¿Quién le puede decir mejor que nadie que la doctora Figueroa qué medicamentos necesita para neumología en el Hospital Escuela? Ella y los demás neumólogos del hospital o los oncólogos. Entonces hay que ir a preguntar a ellos, hay que reunirnos. ¿Y la cooperación bajo qué términos puede venir? Planteo esto porque sabemos la existencia de brigadas oftalmológicas, de brigadas urológicas, cardíacas, que llegan al país normalmente médicos estadounidenses y europeos.
la coordinación, cómo se debe llevar, porque también este es un recurso de alta calidad que hay que aprovecharlo. ¿En eso no hay ninguna objeción, doctor? No, no hay ninguna objeción. De hecho, se ha hecho siempre en coordinación con el Colegio Médico de Honduras. Nosotros revisamos incluso la documentación de los médicos que vienen de Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros revisamos los títulos de ellos. Y ellos ya saben también a qué lugares vienen a operar. Ellos saben en qué partes del país tienen mayores afecciones de tales y cuáles enfermedades. Y le pregunté eso porque aquí voy ahora con la doctora Figueroa. Vean qué interesante. Yo lo he vivido con algunas amistades. ¿Saben dónde hay problemas, por ejemplo, de problemas de urología, cáncer de próstata? Y están en España. Otros que están en Estados Unidos con los problemas oftalmológicos. Hay unas brigadas que vienen hace años al sector de la Villa de San Francisco. Entonces, si de allá saben, debemos intentar saberlo nosotros. ¿Cómo estructurarnos, doctora? Aprovechar, no sé en qué tiempo, los hospitales que se están construyendo no se han terminado. Bueno, esto normalmente se hace a través de encuesta nacional de salud para saber realmente cuántos diabéticos tenemos en determinados lugares, cuántos hipertensos. En realidad se puede hacer un planteamiento de esto y obviamente establecer la incidencia de cirugías, cuál es el problema y por qué. Llegar a la razón por qué. ¿Por qué tenemos tantos renales en el sur del país? ¿Qué estamos haciendo nosotros para prevenir la enfermedad renal en el sur del país, por ejemplo? Esas son acciones que deberíamos estar investigando y que deberíamos estar tomando como gobierno acciones puntuales para prevenir y no solamente para atender al paciente ya una vez que tiene insuficiencia renal y que ya tiene una calidad de vida muy precaria. Entonces realmente es tener estadísticas, como bien lo anotaba usted, tener la información precisa y tener acciones puntuales, difundir el conocimiento. Yo hablo de experiencias exitosas, porque, por ejemplo, que se tienen en el Hospital Escuela, en el área de endocrinología, la atención del paciente diabético, que ahora se está haciendo en los centros de salud, por ejemplo. Ahí se ha hecho un muy buen trabajo que se puede generalizar al resto del país, formar el recurso de los médicos generales, enseñarle cómo manejar y que ellos solo remitan las dudas que se tienen. Eso podría avanzar muchísimo en la atención de calidad del paciente diabético, el paciente hipertenso y tantas otras enfermedades que se pueden vigilar. Así que hace falta mucho, pero hay experiencias exitosas de las cuales podemos aprender y generalizar esta experiencia exitosa que se tiene y seguir difundiendo estos aciertos que aún con la precariedad que tenemos se han logrado. Y se han logrado por el compromiso de los profesionales de la salud. Bueno, lo positivo en todo esto es que los gremios que se involucran, porque además de los médicos están las enfermeras, hay otro tipo de personal auxiliar, están dispuestos a entrar en este proceso. Es correcto, es correcto. Yo creo que en este momento el pueblo necesita ayuda. Creo que nosotros estamos dispuestos como gremio a aportar luces, a aportar nuestro esfuerzo para lograr que haya realmente un cambio en el Sistema Nacional de Salud. Estoy segura, porque conozco al doctor Santos y a su equipo de trabajo, que ellos tienen toda la buena voluntad, igual que el gremio de enfermería, igual que microbiólogos y todos los que están involucrados en la atención del paciente en salud. Muy bien. La doctora Suyapa Figueroa, expresidenta del Colegio Médico de Honduras, y el doctor Samuel Santos, presidente de los médicos de nuestro país, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.